Minutos. Gracias, presidente. Nosotros también hemos pedido la comparecencia del consejero de Hacienda para abordar el tema para nosotros tan crucial como es el de la financiación autonómica, porque en el único debate que ha habido en esta legislatura sobre financiación autonómica, este grupo parlamentario presentó una enmienda para que se encargara a la Universidad de Zaragoza un estudio, enmienda que fue aprobada por unanimidad, estudio que no se ha traído a estas Cortes. Por lo tanto, siendo un tema tan crucial para los aragoneses, creemos que debería ser igual de importante e igual de crucial para este Gobierno, para estas Cortes, para este consejero y para el presidente del Gobierno de Aragón, que parece ser que, bueno, pues que no es una prioridad por lo que vemos. De cómo salgamos reforzados en este debate, de cómo salgamos reforzados, si me deja escuchar el señor Sada, de cómo salgamos reforzados en este debate y de lo que seamos capaces de conseguir en Madrid, va a depender asegurar el sistema de bienestar aragonés. Por eso yo entiendo que este tema es un tema complejo y es un tema que primero hay que saber explicar a la ciudadanía, porque ya entiendo que le preguntamos a un ciudadano en la calle cuál es su mayor problema en el día a día y seguramente no nos va a decir que es el de la financiación autonómica. Sin embargo, no quita para que todos sepamos en estas Cortes que es un tema crucial y que es un tema importantísimo, tan importante que, como digo, va a depender el sistema de bienestar aragonés de que obtengamos una mejor financiación en esa nueva revisión del modelo de financiación. Por eso tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía y saberles explicar a todo el mundo que la única manera de pagar los actuales servicios públicos y de mejorarlos es consiguiendo una justa financiación autonómica. Y podemos estar debatiendo en este pleno de múltiples iniciativas, de insuficiencias financieras, pero todos somos conscientes de que todo lo que se aprueba en este pleno va a ser difícilmente posible llevarlo a la práctica sin una justa financiación autonómica, porque es evidente que hay que revertir el modelo de financiación porque se ha tratado de manera injusta a esta comunidad autónoma desde los inicios de estos debates. Y segundo, tenemos que ser capaces de conseguir que se eleve una sola voz al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de exigir un único modelo aragonés de financiación autonómica que esté consensuado y que responda a las aspiraciones aragonesas de gobernarnos a nosotros mismos con los fondos suficientes. Y se ha entendido además y defendido por el Gobierno de Aragón con uñas y dientes para el siguiente quinquenio. Es tan importante la financiación autonómica que resolvería el déficit estructural que tiene este Gobierno y que solo con mejorar levemente el modelo actual, como digo, resolvería muchos de los problemas financieros que tiene el actual Gobierno aragonés y el que tuvo también el anterior. Y no hace falta ser aragonesista para defenderlo, aunque estaría bien que todos se sumaran a este aragonesismo, al menos de los partidos que tienen representación solo en esta comunidad autónoma. Pero, como digo, deberíamos nosotros, y sobre todo ustedes, los que tienen representación nacional, porque el problema no es el nuestro. Nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie en Madrid o en Barcelona, pero ustedes sí. Ese ha sido el eterno problema y la batalla que hay que ganar. Que los pesos de votos de otras comunidades autónomas no pesen más que los intereses de los aragoneses. Y como digo, no hace falta ser aragonesista para defenderlo, porque simplemente con defender a ultranza el Estatuto de Autonomía nos sobraría, con defenderlo a ultranza. Porque lo bueno de todo esto es que nuestra comunidad autónoma ya tiene los mecanismos para llevarlo a cabo, ya los tiene el artículo 107.5, el artículo 108. Desarrollar esos artículos podría facilitar a Aragón los recursos necesarios para compensar lo que nosotros creemos que es una gran deuda histórica del Estado con esta comunidad autónoma. Podemos hablar ahora y sacar el tema del déficit, pero nosotros no vamos a estar de acuerdo con ese tema. Nosotros creemos que los que han hecho mal las cosas se les tiene que penalizar.
Y para ello debemos introducir, por lo tanto, criterios correctores de reparto a partir del factor territorial, además del poblacional, porque el modelo vigente no nos beneficia, no beneficia a Aragón. Mientras llegan a esta comunidad autónoma 40 millones, a otras les está llegando 400. Y esto pasa porque hay dos tipos de comunidades autónomas: las que aportan y las que reciben. Y nosotros somos de las que aportamos. Y yo entiendo que haya que ser solidarios, pero también hay que ser solidarios primero con nosotros mismos. Aragón está infrafinanciada y eso es una evidencia. Llevamos décadas exigiendo que se reforme el modelo de reparto de fondos y sigue siendo una asignatura pendiente. Y otras comunidades, como la vecina Navarra, y gracias a la foralidad, obtiene casi 2.000 millones de euros más que la comunidad autónoma de Aragón. Y Aragón, en nuestro propio Estatuto de Autonomía, también dice algo parecido que nuestra vecina Navarra, y dice que somos especiales, dentro del régimen común, pero especiales. Por lo tanto, que se respete lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Pretendemos que se reconozcan los sobrecostes que estamos soportando al costear los servicios públicos en Aragón, porque hay una necesidad de llegar a una población que está dispersa, porque hay un territorio muy extenso y porque el censo demográfico está envejecido. Y el elevado coste de financiar y costear estos servicios públicos al territorio, unido a esa infrafinanciación, nos lleva a un déficit estructural que, a su vez, lleva a que año tras año se eleve la deuda pública de esta comunidad aragonesa. Por eso nosotros no queremos renunciar a lo que dice nuestro estatuto. Somos especiales, y aquellos diputados que llevan más tiempo que yo en estas Cortes saben que el artículo 108 proviene del 48, y cuando se reformó el estatuto en los años 90 se hablaba de un cupo global, se hablaba de cupos. O sea, ya tenemos, porque ya hicieron muy bien el trabajo los 5 grupos parlamentarios que había en ese momento, que ya idearon el marco financiero aragonés de ese modelo de financiación autonómica y sin embargo hoy seguimos discutiendo de lo mismo. Lo dice nuestro estatuto. Hay que atender al esfuerzo fiscal, a la estructura territorial y a la poblacional, especialmente al envejecimiento, la dispersión, la baja densidad de población y a los desequilibrios territoriales. Por lo tanto, exijamos con contundencia que se cumplan las normas que nos hemos dado en nuestro propio Estatuto de Autonomía. Y además, dejemos ya este eterno debate y presionemos y exijamos también a nosotros mismos el cumplimiento de nuestro propio Estatuto de Autonomía, y que además, con consenso y con unanimidad, exijamos que las herramientas que nos hemos construido se cumplan y hacerlas valer en Madrid. Por lo tanto, nosotros no vamos a cesar en este empeño con la financiación autonómica, igual que no lo hemos hecho con la deuda histórica y con otras muchísimas cosas. Pero también vamos a estar ojo visor a lo que pase. Y tampoco vamos a aceptar financiaciones pensadas en términos electorales y de pesos políticos. Queremos los mismos servicios y de la misma calidad, se viva donde se viva, ni más ni menos. Igual o al menos lo mismo que los que están mejor que nosotros. Y tampoco vamos a estar de acuerdo con algunas propuestas de economistas que están proponiendo un modelo de financiación que perjudica los intereses aragoneses. Economistas a los que el señor Montoro está acostumbrado a encargarle acuerdos e informes. Gracias, esos tampoco vamos a estar de acuerdo con ellos. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.